Sí, Gracias. sí. Bueno, ¿cómo están? No, Perdón la demora. Em, bueno, a ver, no sé cómo fue, Teresita, no sé si querés contarme un poquitito nada más cómo fue las otras, cómo fueron los otros encuentros. Directamente entramos hablando del tema, cómo se hacen preguntas, cómo estuvimos organizando. No vi los Mira, videos de YouTube. en general arrancan por tips de preparación del examen, los 10 primeros minutos, pero eso ya se vio un montón. Hay 5 videos más de penal, en donde toda la primera parte son tips de cómo organizar el material, cómo encarar el examen. O sea que creo que eso ya puede ser Perfecto. si tenés algo en particular que quieras decir, por No, no, sé supuesto. que estuvieron los otros colegas estuvieron nada, recordándoles que no vayan nerviosos. Yo, lo único que el tip, por lo menos de los técnicos jurídicos anteriores, o el que se tomó acá en Salta, que creo que fue uno de los primeros que se tomó con el código, digamos, con todos temas del código nuevo, no variaban demasiado en lo que eran los anteriores, que era la importancia de que sean bien digamos, sintéticos, pero que adviertan los temas principales, ¿no? Me parece que eso era como una de las de lo que se buscaba en las correcciones, donde creo que va a ser igual, será igual por la cantidad de gente que se presenta, donde en una determinada cantidad de hojas lo que tienen que hacer es tratar de hacer la mayor cantidad de planteos que ustedes adviertan que se pueden hacer con, obviamente que sea de una manera clara, que si tienen alguna cita de jurisprudencia o de doctrina que la tengan muy en mente, bueno, la apliquen, pero que no gasten tiempo, no gasten espacio en eso, sino en ir poniendo, digamos, todas aquellas cuestiones que ustedes ven, que en definitiva es lo que todos esperamos, todos los magistrados por ahí esperamos que la gente que trabaja con nosotros o que nosotros también hacemos es como ver la radiografía y decir, bueno, ¿qué es lo que hay acá, ¿no? ¿Qué es lo que puedo sacar en limpio de estas imágenes, bueno, de este caso? ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Cuál sería la mejor estrategia? Y que si bien este código adversarial siempre se dice que que se descartan las defensas, digamos, no alternativas, sino, ay, no me sale el nombre, las defensas subsidiarias, ahí estaba, perdón, acabo de llegar a la defensoría, entonces todavía tengo las cosas como medio las ideas un poco desordenadas. En términos de cuestiones procesales y cuestiones de fondo, sí se siguen admitiendo y corresponde que hagamos las defensas subsidiarias. Lo que no podemos decir es, el planteo es, si esta persona no estuvo en el lugar, pero si estuvo, sería tal calificación. Y si es tal calificación, pero también podría ser digamos, podría haber estado en otro lado. O sea, cosas que sean incongruentes entre los planteos que estamos haciendo, incongruentes en términos de hechos. Pero sí, por supuesto, hay que intentar o seguir viendo cuáles son aquellas dificultades formales, dificultades dentro de lo que es el debido proceso, para poder ir a analizar bueno, la cuestión, antes de analizar la cuestión de fondo. Básicamente el Código Procesal Penal Federal, supongo que ya lo habrán leído, tiene como audiencias centrales, ¿no? Y momentos de centralidad. Después se pueden pedir audiencias multipropósitos. Todo, como ustedes saben, todas las peticiones tienen que pedirse de manera oral, ¿no? Ese es el funcionamiento por excelencia de este nuevo proceso. Entonces, cualquier cosa que ustedes tengan que pedir, o sea, ya háganselo, pónganselo en la cabeza que tienen que pedir algún tipo de audiencia, que en general, si no saben si es audiencia de sobreseimiento, si es audiencia de prórroga, bueno, con que pongan audiencia multipropósito ya podría ir, porque creo que es el artículo 232 que prevé que todas las cuestiones se realizarán en audiencias multipropósito, se resolverán en audiencias multipropósito.
Básicamente también, como les decía, nosotros tenemos, como les pasa ahora con el Código Viejo, tenemos la posibilidad de que las causas se inicien por prevención, digamos, por la detención efectiva de una persona, o por las maneras, los canales anteriores, que son la denuncia, una investigación, una querella. Todas esas cuestiones, digamos, todas esas maneras de inicio de un caso, porque nosotros ahora le decimos caso, que puede ser oficio del MPF, prevención, querella o denuncia, creo que están descritas en el artículo 235, que son como los actos de inicio del caso, y si hay una persona, va a variar si hay una persona detenida o no hay una persona detenida. Yo voy a ir directamente cuando es el caso de una persona que detienen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera audiencia sustancial de una persona que llevan detenida frente al juez o a la jueza? Bueno, es la audiencia de formalización. La audiencia que está prevista, ya les digo, en el artículo 258. Esa es la primera audiencia por excelencia en la que suelen encontrarse las partes y donde se hace la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. Lo que tiene, digamos, la fundamentación de esta audiencia, de esta primera audiencia, es como si fuese, aunque vieron que cuando uno aprende un idioma, les dicen no pienses en clave de tu idioma y lo trates de traducir para aprenderlo mejor. Bueno, un poco deberíamos tener como esa gimnasia con este nuevo código. No todo tiene una traducción o una posibilidad de trasladar el acto al significativo del código Levene. Pero esta audiencia se puede decir que sería como una mezcla entre el 180 y la imputación del hecho concreto de la indagatoria, ¿no? Lo que pasa que, como ustedes bien saben, y es fundamental en este código, porque así lo establece el artículo, ya les digo cuál, el 9, que es fundamental, que es, en realidad los fundamentales, los principios fundamentales de donde ustedes van a, o sea, que cuando se lo lleven al código, cualquier interpretación que hagan lo tienen que hacer en función de los principios y garantías fundamentales que establece el código, que son los que empiezan del artículo 1 al artículo 24, ¿no? Esas son las reglas generales para interpretar cualquier otro artículo del resto del código. Porque como van a ver, después cuando si por ahí no para este caso, pero sí para cuando lo apliquen, que hay algunas inconsistencias, porque este código se sancionó en el 2015 y después terminó saliendo en el 2019 con algunos arreglos, hay algunas inconsistencias que lo que se suele siempre, como se suelen solucionar, es a través de la lectura de estos principios y garantías fundamentales. Lo que les decía de la audiencia de formalización tiene que ver con la separación de funciones. ¿Por qué no es un acto, por qué no es una indagatoria? Porque en la indagatoria el que imputa el hecho y el que redacta el hecho, que va a ser lo que vamos a ir controlando respecto del principio de congruencia en el resto del proceso, es el juez. Bueno, acá, por la separación de funciones, en la que tiene terminantemente prohibido el fiscal apropiarse de funciones o actos propiamente jurisdiccionales y los jueces no pueden hacer ningún acto de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal. Entonces, tienen que tener bien prendida esa lamparita para ver también cómo se les plantea el caso, ¿no? Porque si no, ahí ya podríamos tener lo que se llama una nulidad o ahora nosotros ya no hablamos más de nulidades específicas, sino de exclusiones probatorias. Pero ahí ya tendríamos, si nosotros vemos que el juez hace algún tipo de acto que implique el impulso de la acción, ya estaríamos frente a un acto inválido. Audiencia de formalización. ¿Qué hace entonces el fiscal? Lo que tiene que hacer, es decir, como les digo, es la primera es la audiencia por excelencia en la que se encuentran las partes con presencia del juez, es que el fiscal va a tener que imputar ahí
el hecho que va a investigar. Por eso se llama formalización de la investigación. Ahí se disparan además todos los plazos respecto de la duración de la investigación penal preparatoria. Como dice el artículo 254, quiero ser rigurosa, el fiscal tiene que comunicar al imputado en presencia del juez el hecho que se le atribuye, su calificación jurídica, su grado de participación y los elementos de prueba con lo que cuentan. Ya por ahí uno viene como el 180 es muy vago, el 294 suele ser más específico, pero muchas veces solo le dan valor a lo que es la calificación jurídica y no se habla del grado de participación. Bueno, ustedes sería uno de las principales, uno de los puntos que se podría discutir en esa audiencia de formalización sería la calificación jurídica o el grado de participación. Lo que se hace, la dinámica de esa audiencia, para que también la tengan en cuenta, es que se escucha verbalmente al fiscal y a continuación dice el imputado podrá manifestar lo que estime conveniente. ¿Qué quiere decir con esto? No es que necesariamente tiene que prestar, no hay un acto como es el 294 que sí o sí tenga que prestar declaración, ¿no? Ya no se llama más declaración indagatoria, se llama declaración o manifestaciones. Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque será una cuestión de pensar la estrategia si en su caso harán declarar o no, para poner, ¿no? Depende, qué sé yo, quizás si es un caso típico de trata, donde ustedes están pensando que una de las posibilidades es aplicar la cláusula del artículo quinto y les preguntan, bueno, usted irá con este caso a una audiencia de formalización. ¿Qué planteos le parece que podría hacer? Bueno, dentro de esos planteos, lo que se puede, ya uno va pensando que si vamos a ir direccionados a una cláusula de no punibilidad, o bueno, como le queramos decir dentro de la queremos llamar o ubicar dentro de la teoría del delito, del artículo quinto, sí vamos a hacerle, uno tendría que poner en el examen, haría declarar a mi asistida en los términos de todas las cuestiones de vulnerabilidad por las que padece, si fue víctima de violencia de género, si ejerció la prostitución con anterioridad, digamos, esas son las cosas, o eventualmente no decimos nada porque no necesariamente, y no que hay que decir, no, se niega a declarar. El juez va a escuchar si tiene manifestaciones para hacer o no. Porque también una estrategia que puede tomarse en relación a la declaración o las manifestaciones de la persona imputada es que puede hacerlo frente al fiscal, ¿no? Frente a la fiscalía, no necesariamente en esa audiencia de formalización. ¿Qué solemos hacer nosotros en la audiencia de formalización? Tenemos varios, obviamente siempre depende del caso, pero como es un examen, nosotros ustedes lo que tienen que ver es tratar de que si la situación, el escenario se le plantea a una audiencia de formalización, hacer la mayor cantidad de planteos posibles. ¿Y cuáles son aquellos planteos posibles? Los vinculados, por ejemplo, con una calificación legal menor, algún problema con alguna de las pruebas que se esté citando, alguna exclusión probatoria. Las exclusiones probatorias están previstas en el artículo 129, para que ustedes la lean, porque obviamente son miles de temas que se pueden abordar, pero si ustedes tienen si ustedes advierten que hay un problema con alguna violación de garantías constitucionales violadas, donde está establecido el Código Nuevo es en lo que se llama invalidez de los actos procesales, que es el artículo 129, que establece cuáles son los principios generales, que es que no se podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ya sea una formalización de la imputación, una medida cautelar, cualquier tipo de decisión, ni utilizados como presupuesto de ellas los actos cumplidos con inobservancia de los derechos y garantías previstos en la Constitución, los instrumentos de derechos humanos y en este código.
Tampoco podrán ser valorados los actos cumplidos con inobservancia de las formas que obsten el ejercicio de la judicial de la víctima o impidan el ejercicio de los deberes del representante del Ministerio Público Fiscal, que eso ya no nos interesaría. Después está el artículo 130, 131, 132 y 133, que esto está más previsto. Por ejemplo, el 133 establece lo que es qué ocurre en una audiencia de invalidez o de exclusión probatoria, como la pedimos cuando es una audiencia autónoma. Pero eso no opta que se pueda plantear cualquier tipo de invalidez de los actos procesales en una audiencia, sea una audiencia de formalización, en una audiencia autónoma o en una audiencia que después vamos a ver en unos minutos, lo que se llama la audiencia de control de la acusación, que son las audiencias, insisto, las audiencias por excelencia que más utilizamos durante la investigación penal preparatoria. Eh, ¿Qué podemos plantear en una audiencia de formalización? Volvamos. Eh, Podemos plantear problemas con la detención, la legalidad de la detención. Podemos plantear problemas vinculados con la legalidad de la requisa. Recuerden que este código, además, suele ser, no, debería ser, porque después de 6 años ya algunos criterios se relajaron, es más exigente que el Código Levene, por ejemplo, en términos de requisa. En términos de requisa, cuando vamos a ir, estoy acá buscando para leérselo específicamente, cuando hablamos de formalizaciones del allanamiento, por ejemplo, respecto del allanamiento, el consentimiento el consentimiento de morada no importa, no, digamos, no puede ser suplido la orden judicial por el consentimiento de la persona que va a ser allanada a su domicilio. Ese es un factor, digamos, de gran diferencia digamos, a tener en cuenta con los actos previos que tienen que ver con la detención. Si ustedes ven en el 140, cuando hablan de allanamiento de morada, dice, el allanamiento será ordenado por el juez y no podrá ser suplido por el consentimiento de quien habita en el lugar. Ahí ya, insisto, tenemos una gran diferencia con el código anterior. Después también, respecto a las requisas sin orden judicial, está en el 138 y también hay algunas diferencias porque establece tres supuestos, el A, el B y el C, que se tienen que dar de manera concurrente, no es y o, sino tienen que darse los tres presupuestos, que existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que oculta cosas, esto sería como el 230, 231, ya no me acuerdo cuál era el del Código Levene, después, que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar y que se practiquen en la vía pública o en los lugares de accesos públicos. Eh, si no se dan alguna de estas tres cuestiones, se supone que la requisa sin orden judicial va a ser nula. Entonces ahí también, en la audiencia de formalización, en los términos del artículo 138, también deberían plantearlo ahí. ¿Para qué? Para oponerse a la formalización, porque retirado lo que se secuestra en la requisa, por ejemplo, obviamente los delitos vinculados con el narcotráfico y con la tenencia de estupefacientes, si no tenemos droga, no tenemos posibilidad de que se pueda formalizar. Y lo que nosotros solemos hacer, que digamos, se discute si se puede plantear el sobreseimiento en su caso, si nosotros planteamos una exclusión probatoria que nos lleva indefectiblemente porque no hay causa independiente, y ahí ustedes ya aplicarán todas en ese sentido, digamos, toda la jurisprudencia, Radford, digamos, es lo mismo para todos los casos, se puede plantear en la audiencia de formalización y no está mal el sobreseimiento. Y si no, eventualmente lo que se puede hacer es solicitar que no se tenga por formalizada, ¿no? Si es muy fuerte, hay quienes, discutíamos ahora, justo estuvimos en Mar del Plata con audiencias, con simulación de audiencias, y bueno, y ahí discutíamos, che, ¿se puede plantear el sobreseimiento en la audiencia de formalización o no corresponde? Porque la formalización en sí, y esto da
para hablar mucho, es un acto jurisdiccional, no es un acto administrativo como lo es en el Código de la Provincia de Buenos Aires, o como van a leer, si se ponen a leer doctrinas sobre los sistemas adversariales, la mayoría de los códigos, salvo creo que el de Neuquén, eh, tienen previsto que la audiencia de formalización sea una audiencia de comunicación en la fiscalía. Entonces es un acto prácticamente administrativo. Bueno, no. Acá, en nuestro código, es un acto jurisdiccional porque se hace frente a un juez y el juez tiene que tenerlo por formalizado. Si no lo tienen por formalizado, no hay formalización, por supuesto. Entonces, por eso hay que ver cuál sería el planteo correcto para depende del caso, si es, insisto, si hay una cuestión de violación muy clara de garantías constitucionales en lo que tuvo que ver con el procedimiento, que es lo que generalmente hay en casos, en los casos de exámenes, bueno, solicitar el sobreseimiento por la invalidez del acto procesal o del acto de investigación. ¿Qué otra situación se puede plantear en la audiencia de formalización? Como decíamos recién, se puede, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es, tomo nota de los hechos, ¿no? Tal cual están descritos por la fiscalía. Sin embargo, voy a solicitar que solo se tenga formalizado por el delito, por un delito menor. Por ejemplo, me formalizan, me describen una tenencia simple y me quieren formalizar por una tenencia con fines o un transporte, bueno, o un almacenamiento. Entonces, ahí lo que podemos hacer en la audiencia de formalización, es decir, sin perjuicio de lo que está diciendo, de los hechos que está describiendo el fiscal, entiendo que la calificación legal corresponde nos vamos a tratar de ir al delito de menor gravedad. Eso se puede hacer porque, insisto, la audiencia de formalización, en la audiencia de formalización, el fiscal nos tiene que hablar sobre la calificación jurídica. Y ahí ustedes tienen la ventana para poder plantear todas las cuestiones que tengan que ver digamos, con dogmática o con la cuestión de fondo dentro de ese espacio, de ese cajón del cuestionamiento de la calificación jurídica. No solo se puede discutir en la audiencia de formalización la calificación jurídica, siempre teniendo en cuenta que están imputados los hechos de esa manera, tal cual los describe, que seguramente si le dan un ejercicio de audiencia de formalización le van a dar por descriptos determinados hechos, van a decir la calificación es tal delito, y el grado de participación, si no lo dicen, ustedes igual también lo podrían discutir digamos, podríamos pasar de una coautoría, una autoría a una participación secundaria, una participación primaria, una participación secundaria. Eventualmente también lo que podríamos discutir, estoy pensando en temas de calificación jurídica, en un encubrimiento. Nosotros muchas veces nos imputan contrabando de mercadería o contrabando de hojas de coca, y lo que solemos hacer es eh, decir que dentro de los hechos que están descritos por el fiscal no se encuentran los elementos típicos del contrabando, entonces podría ser, en todo caso, nos podríamos encontrar dentro de un encubrimiento de contrabando. Eh, Tienen que pensar cuando hacen este tipo de planteos en citar el 259, porque el 259 le da la posibilidad, y eso habla de que se conoce el código, de la ampliación del objeto de la investigación penal preparatoria durante digamos, si se conocieran nuevos hechos o hay datos que permiten acreditar que ese hecho, por ejemplo, si tenemos una tenencia y después se abre el teléfono y vemos que esa tenencia, digamos, que hay mensajes en ese teléfono, bueno, hay posibilidad, la Fiscalía tiene la posibilidad de ampliar la investigación penal preparatoria, ya sea en hechos o ya sea en una mayor calificación legal. Em, ¿Por qué insisto con cuestionar estas? Primero, porque nos va a dar la posibilidad en el examen de
dar, o sea, nos da el pie de mostrar lo que sabemos, que es siempre lo que tenemos que tener en cuenta, más allá de lo estratégico. Hay veces que uno se va de la audiencia de formalización y no plantea nada, y dice, tomo nota, y después vemos qué material tenemos para seguir trabajando si, a medida que vamos teniendo otros elementos de prueba. Pero claramente ustedes tienen que tratar de sacarle agua a las piedras y hacerle la mayor cantidad de planteos posibles. Eh, la realidad es que además este tipo de planteos lo que nos va a ayudar y lo que nos va a impactar de manera directa es en las medidas cautelares, que es la discusión por excelencia en la audiencia de formalización, porque ¿qué es, digamos, es la formalización? Es el momento en el que se lleva a la persona detenida frente al juez, ¿no? Para que haga el control, además, control de detención. Se habla también de que en esa audiencia se van a ver cómo es que dice acá específicamente, se discutirá la legalidad de la detención producida por las autoridades de prevención. Eso dice, si ustedes tienen ahí el código a mano, van a ver que en el segundo párrafo dice, está previsto digamos, como este tópico específico. Al principio los jueces, a nosotros nos pasaba que no entendían como que más o menos que precluyó cualquier tipo de invalidez, de pedido de invalidez que podíamos hacer respecto en relación a la requisa, en relación a la detención. Eso no es así, porque muchas veces uno puede, primero que como todos sabemos, las nulidades absolutas no precluyen, se pueden plantear hasta en todo el momento del proceso. Acá nosotros lo que entendemos es que lo que se discute es si, por ejemplo, se pasaron las 72 horas, recuerden que el juez, digamos, digamos, la fiscalía y las fuerzas de prevención tienen como máximo 72 horas para llevar frente al juez a la persona detenida. Entonces lo que se determina ahí es si efectivamente se cumplieron con esas 72 horas que pueden ser prorrogables por otras, que no me acuerdo si son 72 más. Ya les digo, después se los mando, o son otras 24 que la verdad que nunca los usamos, pero digamos, lo que tiene que ver con la legalidad de la detención, tiene que ver con si la persona se le cumplieron específicamente los derechos del artículo 65. Otro artículo que tienen que tener a mano todo el tiempo para poder hacer los planteos correspondientes. ¿Por qué el 65? Porque ahí está el catálogo por excelencia de los derechos del imputado, ¿no? Entonces ustedes en el momento que van a hacer digamos, el control de la legalidad de la detención, van a corroborar si efectivamente se les fueron cumpliendo con cada uno de los derechos, si fue informado, y es lo que debería también hacer el juez de garantías, ver si efectivamente fue informado de las razones de la detención, si pudieron comunicarse con un familiar y con su abogado, a guardar silencio, a ser asistido desde un primer momento por el defensor de elección, a elegir un defensor, así tuvo posibilidad de tener una entrevista previa, confidencial y privada con su defensor. Bueno, este es otro tips, este es otro artículo que tienen que tener, como les decía. Primero, las reglas y los principios fundamentales del artículo 1 al 24. Después, ¿cuáles son los derechos del imputado? Que están catalogados en el artículo 65. Después, aquellos que tengan que ver con las medidas, la actividad procesal, con los medios de prueba, que son los que empiezan a partir del 134, ¿no? Que tiene que ver con la libertad probatoria, las reglas de la prueba, y después se empiezan a hablar a partir del 136 sobre la requisa sin orden judicial, todas cosas que ustedes tienen que tener bastante en claro o las tienen que tener a mano. Es un código bastante cortito, entonces
tienen que llevarse, en mi época creo que será así, supongo que sigue siendo así, en los técnicos jurídicos, en todos los exámenes te podés llevar tu material. Bueno, este es el que se tienen que llevar sí o sí y les aconsejo, yo ya les saqué los stickers porque no tenía ni idea ni siquiera cómo ubicarlos, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo los principios fundamentales? ¿Dónde tengo aquellas cuestiones que tienen que ver con las medidas cautelares, prisión preventiva, libertad durante el proceso? Digamos, cuáles son las normas que me van a guiar, dónde están los actos de prueba, se llaman comprobaciones directas en este nuevo código. Eh, Medidas cautelares, que es lo que se va a discutir tanto en la audiencia de formalización, como también, sí o sí, si les toca una audiencia de control de acusación. Que ahora termino con la audiencia de formalización y vamos ahí. Pero esto es común. Y en realidad es común a las dos audiencias troncales y también es común a todo durante todo el proceso, porque a diferencia de lo que ahora les contestan, en que, bueno, no variaron las condiciones en las que se impuso la prisión preventiva y el término de las medidas cautelares es hasta 2 años, prorrogable por 1 año más, como la ley que ya no me acuerdo, porque ya no me acuerdo ni el nombre, porque ya no la uso hace 6 años. La realidad es que ahora las medidas cautelares tienen un plazo que se establece en la audiencia. Y si ese plazo de medidas cautelares se vence, nosotros deberíamos reclamar que una vez que se venza, o por lo menos esa es la jurisprudencia que se utiliza en Salta, es que si, no, si se establece, si el juez jurisdiccionalmente establece que una medida cautelar va a durar 30 días corridos, acuérdense, otro tips, los plazos con personas detenidos son todos plazos corridos, sin personas detenidas son días hábiles. Entonces, si tenemos una persona presa, vamos a contar 30 días corridos. Si se me vence, si al fiscal se le vence esos 30 días, tiene que pedir antes de que se le venza, conforme lo establece el artículo 223, tiene que pedir una nueva medida, una extensión o sea, en realidad nosotros entendemos que es una nueva medida cautelar, o sea, es un nuevo pedido de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque conforme lo establece la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que este código es como receptor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de estos últimos años, no pueden ser las mismas razones las que tuvimos hace 90 días que las que tenemos ahora. ¿Y por qué? Porque se discute con profundidad mérito sustantivo y sí o sí las condiciones personales y como dice el artículo 218 fundamental que dice la prisión preventiva corresponde dictar la prisión preventiva en función de la gravedad de las circunstancias y naturaleza del hecho, gravedad del hecho, mérito sustantivo, y las condiciones del imputado, y, es que lo que siempre decimos con el dedito así, y no se olviden que no alcanza con la gravedad y de las circunstancias del hecho, y las condiciones, ¿qué condiciones del imputado? Solo aquellas que sirvan para decidir los criterios de peligro de fuga o entorpecimiento de procesos previstos en este código. Y entonces, y después es importante porque dice, no procederá la prisión preventiva en los siguientes casos. Y ahí en el 218, si ustedes lo tienen ahí en el código, van a ver que dice bien claro cuando por las condiciones, las características del hecho y las condiciones personales, o sea que, por ejemplo, que no tiene antecedentes, pueda resultar una condena en suspenso, una condena condicional en los delitos de acción privada o aquellos delitos en ejercicio de la libertad de expresión y demás. Ahora, ¿qué es fundamental para linkear con este artículo, con el 218, con ese y que nos une gravedad del hecho con condiciones personales? Los artículos 221 y 222, que establecen, en realidad es Díaz Besones pasado a
la letra del código, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ya no es que nos vamos a remitir, o sea, a una jurisprudencia, a un plenario, no, el código establece específicamente cuáles son las pautas que hay que tener en cuenta para poder decir que hay peligro de fuga o peligro de entorpecimiento. Sin estos artículos, no podríamos permitir, o sobre estos artículos, mejor dicho, tenemos que discutir la medida cautelar. Otro artículo que también es importante, que es que se le exige al fiscal y eso también hay que verlo, cómo surge el ejercicio, cómo fundamenta el fiscal el pedido de medida cautelar, eventualmente el pedido de prisión preventiva. Conforme, dice primero el 220, conforme lo dice el artículo 210. ¿Y por qué es tan importante remite al artículo 210 y vamos al artículo 29 y 210? ¿Cuál es la finalidad está clarísimo cuál es la finalidad de la prisión, de las medidas cautelares? Solo se ejercerá, dice el artículo 209, como principio general, la coerción física, o sea, la prisión preventiva, para obtener la comparecencia de una persona si el mismo fin no pudiere lograrse en tiempo útil, ordenando su situación de las formas que prevé, su citación en las formas que prevé el código. Y después, hay que leerlo siempre juntos, digamos, viene el artículo 210 que establece un poco lo mismo diciendo que el fiscal, solo el fiscal o el querellante podrán solicitarle al juez en cualquier estado del proceso y con el fin de asegurar la comparecencia del imputado, evitar el entorpecimiento de la investigación, o sea, riesgo procesal, la imposición individual o combinada del catálogo del A hasta K, que recién el inciso K es la prisión preventiva. Entonces, lo que ustedes tienen que fijarse en el caso, eventualmente va a ser que lo pida, primero que la medida cautelar la pida el fiscal. Si es una audiencia de formalización, el fiscal tiene que hacer una descripción del hecho, lo que se hace es una descripción del hecho. Entonces, como dijimos, calificación tienen que fijarse que esté descripción precisa, circunstanciada, un poco todo eso son en términos generales de lo que ya vienen viendo y que las que ya todos saben, que esté la calificación jurídica, que esté el grado de participación, todo fundamentado, ¿no? Por supuesto, van a tener que ir fijándose qué fundamentación utiliza para la calificación legal, qué fundamentación utiliza para la participación y que pida concretamente la medida cautelar y que dentro de esa fundamentación de ese pedido y la fundamentación de ese pedido de la medida cautelar estén el fin de evitar el riesgo procesal y que digan además por qué ninguna de los incisos previos a la prisión preventiva juntos o combinados pueden neutralizar el riesgo procesal. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser el ejercicio de ustedes? En todo caso, van a poder plantear que no está fundamentada la necesidad de la prisión preventiva, que no dijo por qué en los principios vamos ahora a ir a los principios fundamentales. El artículo, ¿dónde está? Restricción de los derechos fundamentales, artículo 16. Tienen que tenerlo, eso se lo tienen que aprender prácticamente, insisto, casi que de memoria dónde está cada uno, ¿no? La facultad de este código que reconoce para restringir o limitar el goce de los derechos reconocidos por la Constitución y los pactos deben ejercerse de conformidad con los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesariedad. Insisto con esto porque está escrito, no son principios generales escritos en los libros que muchas veces los jueces no saben, sino ya está escrito y está bueno que en un examen hagan una remisión concreta a dónde está escrito. Entonces, porque el fiscal, nosotros tenemos que exigir que el fiscal sí, digamos, razone en los términos de estos principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad, necesariedad. Y necesidad, ¿por qué es necesaria la prisión preventiva y no alguna de las otras medidas combinadas? Entonces, eventualmente, nosotros vamos a tener que decir, no hizo esta explicación, no respetó
los principios del artículo 16 y entonces yo, como defensora, lo que haría sería proponer, no sé, el inciso A, la promesa del imputado someterse al procedimiento, al procedimiento y no obstaculizar la investigación. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez, pero tienen que decirlo concreto, ¿no? A mí me gustaría, si yo fuese jurado, hacer una remisión a cada uno de los ítems y decir y aplicarlo al caso. No se olviden, que esto se lo deben haber dicho mucho, que para los exámenes no es solo repetir las normas, sino hacer un anclaje concreto en los casos y en las cuestiones de hecho del caso. Entonces, si yo tengo una mujer a la que le voy a pedir yo en general, las mujeres que tienen niños menores de 5 años, nosotros ya lo encaramos de manera como subsidiaria, pero lo primero que pedimos es la libertad. La libertad de la persona, por ahí pondríamos todas las cuestiones de que tienen deberes de cuidado, que tienen que cumplir, que tienen que llevar a sus hijos, que si estamos hablando de una mujer de un hogar monoparental, la prisión domiciliaria les diría que es como en extremo. Yo como defensora debería pedirle primero la libertad con alguna de estas medidas que son alternativas inclusive alternativas a la prisión domiciliaria. Subsidiariamente, diría, y justificaría por qué, ¿no? En el caso concreto, si tengo, por ejemplo, lo que suele ser caso de examen, es una mujer con eso, una mujer sola, sin posibilidad de tener un compañero que lo ayude en los deberes de cuidado, entonces diría después solamente y de manera subsidiaria solicitaría el arresto domiciliario. Que recuerden que el arresto domiciliario en nuestro nuevo Código Procesal no se vincula directamente con el artículo 32 o con el artículo 10 del Código Penal, porque el arresto domiciliario está previsto inclusive si tiene arraigo en el domicilio propio o dice, inclusive el inciso J, en el de otra persona. O sea, el mismo legislador prevé como casi la más grave es la prisión preventiva, pero la anterior es la prisión domiciliaria. Entonces, como defensores tenemos que tratar de pedir algo, tenemos que ir por más, ¿no? O sea, ir por menos también, o ir por menor restricción de derechos. Entonces, también la pediría sin dispositivo electrónico, si voy a pedir una prisión domiciliaria. O sea, si la pido de manera subsidiaria, ¿no? Como veníamos diciendo. Primero libertad con las reglas combinadas, eventualmente una prisión domiciliaria en el domicilio sin dispositivo electrónico, porque no hace falta, de acuerdo, lo linkearía con las condiciones personales para ver cuán grave es el riesgo procesal, de acuerdo a las pautas del artículo 221 y 222. Y como muy grave, pediría la utilización de un dispositivo electrónico. Eh, Volvemos a la imposición por las dudas con el tema del vencimiento de las medidas cautelares. Si el fiscal no pide una medida cautelar, no pide la prórroga o una nueva medida cautelar antes del vencimiento, caducan la medida cautelar que venía cumpliendo. Y eventualmente lo que tiene que hacer es volver a pedir y la persona debería recuperar la libertad en el mismo momento en el que se vencen esos 30 días que se fijó como prisión preventiva en esa audiencia de formalización. Digo, para tenerlo en cuenta por las dudas que nos den un caso combinado donde esté quizás el dato de que se traspasó, digamos, el plazo previsto para la prisión preventiva. Audiencia de formalización, retomo, se pide la prisión, recuerden, solo la puede pedir el fiscal, el juez no puede imponer una más gravosa que la pedida por la fiscalía, nunca, puede en todo caso preguntar o ver o tener la alternativa de preguntar a las partes si
me ha pasado, y creo que no está mal, que el juez pregunte, bueno, yo entre la libertad y la prisión preventiva, la defensa, ¿estaría de acuerdo en una prisión domiciliaria? Bueno, ahí se podría, si no hice el planteo subsidiario, pues a veces, por eso es mejor en el examen hacer el planteo de prisión domiciliaria subsidiario, pero lo que hay que tener siempre en cuenta es que el juez no puede imponer una medida más gravosa, y lo que se discute también es el plazo de investigación penal preparatoria, que muchas veces pareciera que tendría que ser igual el plazo de investigación penal preparatoria con el plazo de la medida cautelar. Lo que también se puede discutir en esa audiencia de formalización es que por el impacto que tiene la prisión preventiva también de manera subsidiaria, o sea, pedimos libertad con las medidas combinadas del 210. Subsidiariamente la prisión domiciliaria sin dispositivo. Subsidiariamente con dispositivo y eventualmente, ustedes tendrán que poner, si llegaran a imponer la prisión preventiva, lo que se puede discutir también es la duración de la prisión preventiva. Entonces, de acuerdo a cómo fueron descritos los hechos, y si me piden una investigación penal preparatoria de 90 días, nosotros podemos estar de acuerdo con lo que va a implicar esos 90 días, pero ojo, también tienen que estar justificados ese plazo de investigación. ¿Y en qué se justifica ese plazo de investigación? ¿En qué medidas tiene que hacer? El fiscal va a tener que decir qué medidas van a hacer. Voy a investigar las cámaras de seguridad, las cámaras del 911, voy a tomar declaraciones, voy a hacer pericias sobre algún elemento, y todo eso me va a llevar aproximadamente un tiempo de 90 días. Si vemos que ese plazo de 90 días es excesivo, también se puede cuestionar. Y ni que hablar que no necesariamente tiene que estar ligado el plazo de investigación penal preparatoria con el plazo de prisión preventiva, y se puede pedir que el plazo de prisión preventiva sea más corto y que volvamos a revisar la prisión preventiva, por ejemplo, en 20 días. Nosotros muchas veces tenemos casos en los que se pide y se hace lugar a una investigación penal preparatoria un plazo de 60 días, pero nos juntamos a volver a analizar la prisión preventiva en 30 días. Eso también es una posibilidad, es una buena estrategia para hacer, que eventualmente nos va a permitir a nosotros, a veces en casos en los que están muy complicados, decir, bueno, voy a trabajar sobre nuevas medidas de prueba que me ayuden con el arraigo, me ayuden con conseguir un domicilio, porque a veces no tenemos domicilio, hoy teníamos una persona en situación de calle, entonces finalmente pedimos que se revisara en una semana para que nos diera, porque en las 72 horas no tuvimos tiempo de encontrar, y estamos viendo si podemos conseguirle un hogar para que esa persona en situación de calle pueda cumplir una prisión domiciliaria. Eh, no se olviden también del artículo 226, que es la audiencia, digamos, sería como el instituto o la audiencia en la que nos permite que antes de que se venzan, supónganse que nos imponen una prisión preventiva de 30 días. El 226 nos dice que si surgieran nuevas circunstancias digamos, que hagan desaparecer los presupuestos que hubieran fundado la imposición de la prisión preventiva. Por ejemplo, le voy a poner prisión preventiva porque esta persona no tiene domicilio, no tiene un domicilio. Entonces, si yo consigo un domicilio y resulta que me encuentro con la madre lo quiere aceptar y puedo producir pruebas respecto de esa circunstancia particular, va a desaparecer la imposibilidad de arraigo. Entonces pido a la audiencia el 226 y digo que, conforme lo dice acá, pido la revocación o sustitución. Puedo pedir la sustitución de la prisión preventiva por un arresto domiciliario, si fuese razonable el arresto domiciliario, ¿no? Si no, se podría pedir la libertad también. Esas son las cuestiones son las cuestiones fundamentales para digamos, lo que sería la audiencia de formalización sí, formalización de la acusación.
Vamos a la otra posibilidad, porque estamos corriendo con el tiempo, de la audiencia de control de acusación, porque posiblemente podría llegar a ser, no tengo idea, no es que les estoy spoileando cómo va a ser el examen, pero se me ocurre, y creo que fue así en el último examen de Salta, es que les dan un caso y van a la audiencia de control de la acusación, que es la audiencia del 279, creo que es. A ver. Sí, audiencia de control de acusación del 279. ¿Qué planteos podemos hacer en la audiencia de control de acusación? Bueno, como dice bien claro, se puede objetar la acusación señalando defectos formales. Podemos oponer excepciones, excepciones de falta de acción. Nos pondría, por ejemplo, que esa excepción también la podríamos plantear en la audiencia de formalización. Si se está describiendo una conducta que claramente no es constitutiva de un delito, podemos oponer en esa audiencia de formalización una excepción. En la audiencia de control de acusación también se puede instar el sobreseimiento, también se puede proponer la reparación, conciliación, la suspensión de juicio a prueba o la aplicación de un procedimiento abreviado. Obviamente, ¿qué haría yo en principio? En esta audiencia vería si, de acuerdo al material que me dan en el ejercicio, si puedo, por ejemplo, oponer una excepción de falta de acción por atipicidad de la conducta. O puedo instar el sobreseimiento. Si voy a instar el sobreseimiento, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué pruebas voy a utilizar y cómo voy a hacer para introducir esas pruebas que todavía no son, digamos, que algunos discuten que no es prueba, sino que es evidencia, que lo van a ver en los libros, pero que en definitiva no hacen a la cuestión de fondo? Es el artículo 231. El artículo 231 dice bien claro que las actuaciones de la investigación penal preparatoria no tendrán valor para fundar la condena del acusado. No obstante, aquellas podrán invocarse para solicitar o fundar una medida cautelar o repelerla, digamos, eventualmente por parte nuestra, plantear excepciones, las excepciones de falta de acción, por ejemplo, o instar el sobreseimiento. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Son todas aquellas pruebas que se recolectaron durante la investigación penal preparatoria. La audiencia de control de la acusación es la audiencia final, ¿no? Es cuando ya se presentó la acusación, tuvimos 10 días nosotros para ver la acusación y finalmente se fija la audiencia de control de la acusación. Entonces, frente al juez, lo que hacemos nosotros es controlar el contenido de esa... Teresita, yo no te veo, ¿estoy bien? Ah, listo, listo, perfecto. Eh, Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Esto, que lo que nosotros generalmente planteamos para poder hacer de manera ordenada la audiencia de control de acusación, que se hagan los planteos de manera escalonada, siguiendo la dinámica del que propone el artículo 279. ¿Por qué? Porque claramente, si yo insto el sobreseimiento, y acá voy con el tema de los planteos subsidiarios, si podemos instar el sobreseimiento o podemos oponer una excepción de falta de acción, no vamos a ir a proponer una reparación, o no vamos a proponer una reparación o una conciliación si primero podemos plantear el sobreseimiento. Es una cuestión de lógica. Entonces, me imagino una situación de examen en la que me dicen, está en una audiencia de control de acusación, ¿qué planteos haría? Bueno, seguiría este esquema de la audiencia del 279. ¿Qué pasa con las medidas alternativas, con la reparación, con la conciliación, con la suspensión de juicio a prueba o bueno, la aplicación de un abreviado ya sería otra circunstancia? Nosotros acá tomamos muchas veces esta situación y esta posibilidad en la que la defensa dice, como cuestión preliminar, la defensa podrá plantear o solicitar la suspensión de juicio a prueba y nosotros pensamos, porque a veces
cuando recién iniciamos con el código, nos decían, no, el artículo 35 y en este código adversarial, si no hay consentimiento del fiscal, no se puede hacer ninguna medida no se puede llevar adelante ninguna medida alternativa. Por ejemplo, no se puede llevar adelante una conciliación, una reparación o una suspensión de juicio a prueba, porque el 35 dice que será un acuerdo de partes. Bueno, la interpretación en función de la defensa es que tips. Si el 279 prevé que la defensa podrá solicitar la conciliación o la suspensión del juicio a prueba, y además linkeado con que en términos de impugnaciones, ya no le decimos apelaciones, sino de impugnaciones, la legitimación subjetiva y objetiva nos permite impugnar en el 352 las medidas de coerción y demás cautelares y la denegatoria de la suspensión de juicio a prueba, quiere decir, según nuestra interpretación, que la denegatoria o la oposición del fiscal no necesariamente nos lleva a que no puede haber suspensión de juicio a prueba o no puede haber conciliación, porque nosotros lo que vamos a hacer en esa audiencia de control de acusación es un control de legalidad de la decisión del fiscal de, por ejemplo, denegarnos o no darnos la conformidad para la suspensión de juicio a prueba. Atención con la suspensión de juicio a prueba. También es importante saber que con la modificación de este código en el 2015 salió la modificación del artículo 76. ¿Qué dice del Código Penal? ¿Qué dice el Código Penal? El artículo 76 en el Código Penal dice que la suspensión de juicio a prueba de los principios de oportunidad se van a regir por los códigos procesales, por los ordenamientos procesales. Saca de la órbita del 76 bis aquellas, digamos, en los casos de los ordenamientos procesales de las provincias y ahora no, desde el 2015, de 2019, perdón, que se sancionó el código, la posibilidad de aplicar, lo que tenemos que hacer es aplicar las reglas que establece este código, no el 76 bis. ¿Por qué? Porque el 76 bis es mucho más restrictivo para alcanzar la suspensión del juicio a prueba o para que, para que sea procedente la suspensión del juicio a prueba que el 35. Nuestro 35, el artículo 35 del Código Procesal Penal Federal, tiene mucho menos limitaciones. Por ejemplo, reduce de 10 años a 5 años de haber tenido una suspensión de juicio a prueba anterior. No habla cuáles eran las otras diferentes. No habla de los delitos aduaneros, de la prohibición de la última modificación que creo que se hizo en el año 2011, que no nos permitía hacer con delitos aduaneros o con delitos por ejemplo, con el delito de encubrimiento de contrabando. El 76 bis no permite hacer suspensión de juicio a prueba, y eso nos decían los fiscales, y nosotros le decíamos, no se aplica más el 76 bis, se aplica el 35 y las condiciones que establece el 35. Eso ténganlo en cuenta porque además también podría ser un planteo que se pueda hacer también en la instancia de la formalización de la acusación, porque vuelvo para atrás con la audiencia de formalización. Si nosotros cuestionamos la calificación legal y tenemos, por ejemplo, un transporte de estupefacientes, pero podemos calificar y pelear la calificación jurídica por ahí no de transporte, pero sí el grado de participación, le podría caber eventualmente una pena de ejecución condicional y entonces también ahí automáticamente, si nos hacen lugar a ese cambio de participación en la audiencia de formalización, podríamos pedir la suspensión de juicio a prueba también. Y con eso también nos lucimos, porque no necesariamente, digamos, y ahí también podemos ver cómo estrategia de defensa también podemos advertir que si no nos hacen lugar al sobreseimiento, si no nos hacen lugar bueno, o al rechazo de la formalización y la libertad, podemos solicitar una medida alternativa, como la suspensión de juicio a prueba o eventualmente la conciliación o la reparación.
Em, Después, eventualmente, también lo que se puede pedir en lo que se llama, en este inciso, el C de instar el sobreseimiento, acá, para que no se confunda, porque a nosotros nos costó bastante ver, che, y en la audiencia de control de acusación, ¿dónde planteamos las exclusiones probatorias? Porque si tenemos, por ejemplo, tenemos digamos, el testimonio de un gendarme que nos dice que no había sospecha razonable o que eventualmente lo detuvo y lo requisó porque no le gustó la cara o por una cuestión de mero nerviosismo, pero no lo teníamos, y el fiscal no teníamos ese dato al inicio, y sí lo tenemos después en las evidencias que se fueron recolectando durante la investigación penal preparatoria, y están en el legajo del fiscal o están en nuestro propio legajo, bueno, ahí podemos plantear la exclusión, la invalidez del acto procesal de la requisa y el secuestro y instar el sobreseimiento. A veces no hay que marearse con que hay, pero acá, ¿dónde puedo plantear la nulidad? Bueno, siempre que se plantee, hay que como que utilizar el razonamiento aplicado, el razonamiento de los principios generales aplicado al código, que a veces, insisto, el código pareciera, porque otra de las discusiones que había al principio era que es verdad que el código no prevé que específicamente que la defensa pueda plantear el sobreseimiento, sino que se debería esperar, conforme la redacción del código, hasta que se cierre la investigación penal preparatoria, donde dice, una vez cerrada la investigación penal preparatoria, el fiscal podrá hacer acusación o solicitar el sobreseimiento. Entonces los fiscales nos decían, no, pero no hay prevista audiencia de sobreseimiento. No hay un artículo que diga que la defensa puede pedir el sobreseimiento. Bueno, nosotros nos agarramos del artículo 231 para decir, que nos dice en el 231, dice que se podrán utilizar, es la que le leía recién, se podrán utilizar las actuaciones de la investigación penal preparatoria para instar el sobreseimiento, no dice si el fiscal o la defensa. Entonces, por aplicación de los principios generales del artículo 1 al 24, entonces decimos, bueno, toda la interpretación de todas las normas, eh, el artículo 11 dice, el nubio pro imputado, en caso de duda, se estará a lo que sea más favorable para el imputado, ¿sí? Y acá voy a introducir una consulta que me hizo Mariano, que creo que surgieron en algunos otros encuentros, es, ¿qué pasa con la retroactividad de la ley procesal? Bueno, todos sabemos, estudiamos en la facultad que tenemos la mitad de los libros, o la mayoría de los libros que dicen que la ley procesal no se aplica a la ley más benigna. Sin embargo, el artículo 11 que nos dice que las normas procesales no tendrán efectos retroactivos a menos que sean más favorables para el imputado. Entonces, eventualmente ustedes deberán leer que en el caso, si les conviene aplicar entonces las normas procesales de este código, si le dan, por ejemplo, un caso en un lugar donde no esté implementado el Código Procesal Penal Federal y eventualmente entonces tengan que, ustedes pidan la utilización de las normas del Código Procesal Penal Federal, que es el código vigente. Que no esté implementado no quiere decir que no se encuentren vigentes. Esta es la voluntad del legislador. Y entonces, si tienen, por ejemplo, un caso donde hay un allanamiento con consentimiento, tendrán que utilizar la norma la norma de este código, donde el consentimiento no suple la falta de orden judicial. Y entonces van a tener que linkear lo del allanamiento, digamos, las previsiones del allanamiento, las previsiones de la requisa sin orden judicial, con el artículo 11 del Código Procesal Penal Federal para poder aplicar en una interpretación más favorable para el imputado. ¿Qué me parece que es fundamental? A ver, de estos principios. Otra pregunta que me hizo Mariano, de seguir. ¿Qué pasa con el procedimiento de flagrancia? El procedimiento de flagrancia está especialmente previsto
en este código. Fue un corte y pegue porque la ley de flagrancia ya estaba vigente para el código como lo tienen ustedes y lo pusieron como una especie de procedimiento especial, procedimiento en flagrancia. A nuestro criterio, y yo creo que ese es el criterio correcto, pero no soy jurado, es que hay que tratar de salirse si vamos a aplicar el Código Procesal Penal Federal, hay que tratar de salirse del procedimiento de flagrancia, porque es un procedimiento que es más restrictivo de la posibilidad de discutir situaciones que pueden hacer a una mejor defensa. ¿Cuándo se hace eso? Se pide que se salga del procedimiento de flagrancia. eh, en el 330 dice que en el carácter todas las audiencias son multipropósito. Ya de por sí ahí ya está medio raro, porque nosotros cuando vamos a una audiencia, y esto es muy fino para el examen, no creo que les interese, pero la realidad es que cuando estamos en un procedimiento de flagrancia nunca sabemos bien qué nos van a plantear la fiscalía, porque no tenemos nomenclada la audiencia, porque en el procedimiento de flagrancia todo es, insisto, todo es multipropósito. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacíamos nosotros? Porque por suerte ya no tenemos procedimiento de flagrancia, porque los fiscales se dieron cuenta que en realidad, en términos de rapidez, es lo mismo y nosotros le rompíamos los cocos tanto en cada audiencia de flagrancia para salirnos y discutíamos, impugnábamos para salirnos de este procedimiento. Dice en el artículo 330 que el imputado o su defensor podrán objetar fundadamente la aplicabilidad del procedimiento de flagrancia cuando consideren que no se verifican los presupuestos del 217 o que la complejidad de la investigación no hará posible la aplicación del procedimiento previsto en este título. Esa decisión de si siguen en el procedimiento de flagrancia o no se toma en la misma audiencia. Y eventualmente nosotros podemos impugnar esa resolución si es que no nos hacen lugar a lo que nosotros pedimos. ¿Y por qué? También decimos, bueno, podemos decir que porque es restrictiva digamos, de los derechos de la defensa, porque no tenemos, por ejemplo, una discusión más profunda sobre la habilitación de la prueba. Esto es lo que está, digamos, si ustedes ven cómo está conformado el procedimiento de flagrancia, van a ver que tiene mucho menos tipos de audiencias o posibilidades de discutir el alcance de los derechos de las personas imputadas. A ver, ¿qué se me ocurre también que puede llegar a... Pero voy a ver si, porque me quedan 15 minutos. Voy a ir un poquito voy a hablar un poquito sobre lo que pasa antes de la detención, o lo que se llaman investigaciones previas, ¿no? Que ocurren, que tienen que ocurrir, digamos, hasta 90 días antes de la formalización, o sea, que se puede investigar previamente a una persona eh, cuando haya un oficio del Ministerio Público Fiscal o una denuncia o una querella, tenemos el Ministerio Público Fiscal, como no está detenido, va a tener 90 días hábiles con una prórroga, una posibilidad de prórroga, que es el 256, creo que es el 253 o el 256, en la que el fiscal, durante esa investigación previa a la formalización, tiene la obligación de investigar, de comunicarle al imputado esa investigación previa. Dice el artículo 256, dice, cuando el posible autor estuviera individualizado, a ver, lo voy a leer de acá que lo tengo mejor, lo veo más claro. Esto ya serían los términos el 253. Investigación previa a la formalización. Cuando el posible autor estuviera individualizado, el representante del Ministerio Público Fiscal deberá, como obligación, comunicarle la existencia de la investigación, haciéndosele saber los derechos que el código le otorga, ahí vamos a ir al 65, y a designar un abogado particular o en su defecto defensor público para el control previsto en el 256. ¿Qué es el 256? El 256 es el artículo que prevé
previo a la formalización de la investigación, o sea, no a esta investigación previa, sino durante ese tiempo y antes de la audiencia de formalización, el imputado como el defensor tienen derecho a conocer el objeto de la investigación que se viene desarrollando. Antes, o sea, no sé si se entiende, formalización, una persona detenida, formalización de la acusación como primer acto que sale a la luz, pero tenemos antes, el fiscal tiene, tiene la posibilidad de investigar a una persona determinada que tiene la obligación de hacerle saber que tiene una investigación en su contra y tiene la obligación de hacerle saber que tiene, cuál es el objeto de esa investigación, cuáles son las pruebas, cuáles son las medidas que ya hice, cuáles son las medidas pendientes, y tiene la obligación de que el abogado pueda conocer esas circunstancias. Esa es la regla, que se investiga previo a la formalización con comunicación a la persona individualizada. Ahora, también es cierto que puede ser a espaldas del imputado, que esa sería la excepción. Como regla general, se investiga previamente, obviamente cuando no tenés a la persona detenida, con comunicación. Si vos querés, que tiene lógica, porque este código también establece la posibilidad de una investigación, o sea, no de cercenar la posibilidad de investigar al fiscal. Entonces, puede pedir una audiencia unipersonal con el juez para investigar a espaldas del imputado, de la persona individualizada, ¿sí? Tendríamos que eventualmente, en el caso, ya le estoy dando un nivel de complejidad que no sé si se lo van a tomar en el examen, pero por las dudas, atento, que la regla general es que se investigue previo a la formalización, porque a veces puede ser porque les pueden dar un caso de una investigación que ya, no de un caso de flagrancia o de interceptación en una ruta, por ejemplo, o de una detención o una requisa sin orden, sino que puede ser que se dé una detención por una investigación previa. A fijarse los plazos de la investigación previa, a fijarse que si no fue con comunicación al imputado, a la persona individualizada, haya una audiencia unipersonal con el juez que haya autorizado no solo esconderle la investigación a la persona individualizada, sino además que también tiene que haber audiencias unipersonales con órdenes judiciales que autoricen escuchas telefónicas, bueno, cualquier otra medida de injerencia que tiene que ser dictada por un juez con la fundamentación correspondiente. Entonces, atentos, esto se lo tiro como tips, atentos a que si el caso es de una investigación previa, fijarse que estén los 90 días, que sea dentro de los 90 días eh, hábiles, si tiene una investigación de hace 5 años, bueno, ahí ya una de las cosas que vamos a poder plantear, si se está aplicando el código nuevo, es, che, esto está vencido, porque además la prórroga, no me acuerdo que son 90 por otros 90 más, son hasta 180 días hábiles. Entonces nunca nos va a dar, si ya no tiene que hacer ruido, si es una investigación de hace 5 años. Entonces ahí vamos a tener que ver si efectivamente estamos fuera del plazo, si efectivamente hubo audiencias, sucesivas audiencias unipersonales en las que el juez de garantías tuvo que autorizar estas investigaciones a espaldas del imputado por plazos, tampoco es que le puede dar 180 días de corrido, porque sí, si no le va a ir dando plazos y le debería estar preguntando el juez, bueno, ¿y ahora qué tiene? ¿Por qué me pide, lo va a seguir investigando a espaldas o sin cumplir con la regla que es la información de que usted lo está investigando, que usted lo está siguiendo, que usted lo está... Bueno, y además controlar, pedir, eventualmente tendrán que decir, bueno, pediría digamos, los videos y las resoluciones, pueden ser a veces que no estén las resoluciones, porque a veces nos pasa que con la deformalización las decisiones solo se consignan, se tomó tal decisión y hay que ir al video a ver la fundamentación del juez, pero que haya fundamentación del juez en todas aquellas medidas que hayan producido injerencias en los derechos fundamentales de esas personas que fueron imputadas fueron investigadas, perdón, antes de la formalización de la acusación.
Em, la defensa, bueno, después cuestiones básicas, tips. ¿La defensa puede investigar? Sí, por supuesto. La defensa tiene su propio legajo que no tiene que ser mostrado no tiene la obligación de ser mostrado al Ministerio Público Fiscal, y puede producir sus propias medidas, diligencias de investigación. Em, Sí, dice que si eventualmente, creo que es el 261, queremos pedir algún tipo de medida, tenemos que la podríamos pedir eventualmente al fiscal o si no al juez, si es que las fuerzas de seguridad digamos, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo informe, y se necesita la orden de un juez. No necesariamente tenemos que pedírsela al fiscal, sino podemos pedir una audiencia unipersonal al juez de garantías para que nos autorice esa investigación en caso de que eso impacte o tenga que ver, tenga relación, por ejemplo, con pedir una geolocalización de un teléfono. ¿No? Por ejemplo, yo quiero pedir la geolocalización del teléfono de mi asistida para poder probar que en ese momento estaba en un lugar distinto que la que dice el fiscal. El fiscal no la quiere pedir. Bueno, yo se la puedo pedir al juez de garantías. ¿Sí? Nosotros podemos hacer toda esa tarea de investigación. Eh, Acceso al legajo. ¿Cómo lo podemos? Supuestamente el 230 nos dice que solamente, o sea, que la fiscalía tiene el deber de mostrar o sea, dice, deberá darle acceso a la defensa después de la formalización. Eso los fiscales lo interpretaron con que solo podríamos tener acceso al legajo una vez ocurrida la formalización. ¿Cuál es la defensa de fondo? O sea, ¿cuál es la defensa básica contra eso? Es que la audiencia de formalización de la investigación es la primera audiencia en la que además la persona imputada puede declarar frente al juez. Y entonces, ¿cómo va a declarar, cómo va a ejercer ese derecho fundamental que está previsto además en el artículo 65 y está previsto en la dinámica del artículo 258, si no conocemos cuáles son el contenido de aquellas pruebas con tiempo y en forma oportuna para poder ejercer el derecho de defensa? Y que además el artículo 256, en aquellos casos en los que hay una investigación previa a la formalización, establece que el defensor, el imputado y su defensor deberán tener acceso al objeto de la investigación y a las medidas que se realizaron previas a la audiencia de formalización. Em, A ver, ¿quieren preguntarme alguna duda? ¿Quieren que utilicemos estos minutitos para alguna duda en especial? Más o menos yo que se me ocurrió hablar de estas dos audiencias, de los principios de oportunidad, de la posibilidad de cuáles pueden ser los obstáculos que tiene la defensa para acceder a la aplicación de esos principios de oportunidad si el fiscal se opusiera a a aplicar alguno de los principios de oportunidad, porque el código dice bien claro que los principios de oportunidad, como son el archivo, por ejemplo, no serán impugnables. Pero nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es siempre tratar de llevar a la órbita de la jurisdicción para que, como todo acto de gobierno del Ministerio Público Fiscal, no sea arbitrario y sea fundamentado en los hechos y en el derecho. Algo que me parece que siempre es un latiguillo que tienen que usar todo el tiempo vamos a hacer un repaso rápido. La apreciación de la prueba, el artículo, ahí te veo, Mirta, la mayoría sí, tiene que ser medio, después de que dimos muchas peleas por el tema del acceso al legajo, en general es más fácil darnos acceso al legajo que darnos toda la información que prevé el artículo 256. Entonces nos dicen, bueno, tomen, acá tienen.
pero a veces se pone medio tenso y entonces tenemos que estar litigándolo y ahí lo que podemos hacer es pedir una audiencia del 256. Si se presenta una dificultad para acceder al legajo o a la información, lo que se tiene que hacer es pedir una audiencia del 256, se llama así, que es la audiencia de comunicación del objeto y porque le vamos a decir, son dos, en realidad no es una audiencia, son dos audiencias porque lo que se establece lo que establece el código es que va a haber una audiencia en la que la defensa pide el acceso a la información, sale la defensa, entra el fiscal y dice, ¿por qué vas a tomar esa decisión tan relevante para el ejercicio del derecho de defensa? ¿Por qué debería, no nos está dando acceso al legajo o acceso a la información? Entonces, en función de habernos escuchado de manera separada a las partes, el juez resuelve qué tipo de información nos tiene que dar. Pero nosotros nos tenemos que plantar en cualquier situación en la que tenemos que tener acceso oportuno, porque no es cualquier acceso, porque ¿qué me sirve a mí si yo ya después me dictaron la cautelar, ya no pude discutir no pude dar todas las discusiones que me permite dar la audiencia de formalización. Les decía, separación de funciones, ustedes tienen que tener como esos tips en el caso que les dan. Separación de funciones. Los jueces no pueden hacer ningún tipo de acto que implique el avance en llevar adelante la acción o en pedir cuestiones más gravosas o imponer condiciones más gravosas de nada, ni de medida cautelar, ni de una calificación más grave que la que pide el fiscal, ¿sí? O formalizar por una acusación, como autor, cuando el fiscal nos pide la formalización como partícipes secundarios. O sea, eso es artículo 9, ¿no? Separación de funciones. Apreciación de la prueba, ¿no? Dice el artículo 10, las pruebas serán valoradas por los jueces según la sana crítica, bla, 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 y también deberán ser analizadas las pruebas conforme, esto también nos va a servir, este artículo hay que linkearlo con las exclusiones probatorias, con la invalidez de los actos procesales. El indubio proimputado. Si tenemos una duda respecto a cómo interpretar una norma, siempre tenemos que citar el artículo 11. El artículo 14 también, reglas de interpretación. Las disposiciones legales que coarten la libertad o limiten un derecho siempre deben interpretarse restrictivamente. Atención, que también dice que se prohíbe la interpretación extensiva o la analogía de dichas normas. ¿Por qué lo centro con esto? Porque seguramente ustedes pueden fundamentar esto y lo pueden ver, pero sepan que muchas de esas cosas que son construcciones de jurisprudencia ya están escritas en el código, entonces tenemos que echarle mano y es más fácil y además van a denotar en el examen que efectivamente tienen conocimiento de las normas del Código Procesal Penal Federal. Eh, También tienen que tener en cuenta el tema de las condiciones carcelarias. Por ahí se les puede dar algún caso en la que sepan que, por ejemplo, puedan fundamentar la disminución o una medida cautelar menos gravosa, porque en la jurisdicción en la que se plantea el caso no hay cárcel federal. Entonces podríamos utilizar el artículo 15 que establece la obligación de no, tanto para los jueces, para fiscales, como para los que consientan medidas de privación de libertad en establecimientos que no están aptos para que las personas permanezcan detenidas con las condiciones mínimas de salubridad. Y me parece, que ya estamos en hora, que fundamental para todo, sobre todo si hablamos de soluciones alternativas, artículo 22. Acá el legislador establece bien claro el concepto de delito. El delito no es infracción a la norma. ¿Y cómo se soluciona? El delito es conflicto. Entonces,
Lo que quiere el legislador siempre frente a cualquier circunstancia es que ese conflicto se solucione. Y para eso siempre, insisto, sobre todo en lo que tiene que ver con la suspensión de juicio de prueba, más allá de aplicar a costa, más allá del 35, estar atentos a eso, a lo que les decía, no pensar en clave del 76 bis, que es más restrictivo, sino del 35, que el artículo 22 dice bien claro que los jueces, como obligación para los jueces y los fiscales, deben procurar resolver el conflicto a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la armonía entre tus protagonistas y a la paz social. Cualquier decisión que tomen los jueces o los fiscales tienen que tener anclaje en el artículo 22. Y entonces me parece que también en el examen es fundamental tener siempre una remisión a esta mirada de la solución del delito como conflicto y la necesidad, digamos, la obligación impuesta por parte del legislador para que ese conflicto se solucione de la manera en que menos daño se produzca, ya sea, obviamente, a la sociedad en general. ¿Sí? Y 34 y 35 si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan, y si no, tienen mi teléfono y cualquier cosa antes del examen, me llaman, nos llaman a la unidad acusatorio Salta, por eso me presenté así, y pues estamos a disposición de cualquier consulta o cualquier duda o consulta que nos quieran hacer. ¿Tenemos algo en el chat? No, la de Mirta. Bueno. Bueno, Mirta, entonces estaremos ahí para apoyar a Corrientes también, que veo ahí. Cualquier cosa nos consultan. Bueno, mucha suerte en el examen, tranquilos. Eso es una foto nada más. Solamente es un momento, hay que tratar de estar lo más tranquilo posible para que salgamos de la mejor manera posible en esa foto. Y eso, insisto, cualquier cosa a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Gracias, Clarisa, Clarisa. súper claro, súper Bueno. práctico. Bueno, sí, fue lo más, no sé si fue muy ordenado, pero sí traté de hacerlo más condensado, los tips que me parece que hay que tener, el anclaje que hay que tener en el Código Procesal Federal. Les mando un beso a todos. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.